Bienvenidos todos al capítulo 3 de nuestra nueva serie. Vamos a poner nuestras manos juntos. Estamos en una serie que se llama El temor de Dios. Entonces, si ustedes están aquí por primera vez, les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Me quiero presentar, me llamo Marlon y mi apellido es Medina. Dios me ha dado el privilegio de ser el pastor, el fundador. El pastor fundador de la iglesia Crave Church. Entonces, si están aquí por primera vez, esta es casa, esta es familia. Bienvenidos en línea. Dios me lo bendiga. Y también quiero darle la bienvenida a todo el mundo en Honduras. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Me alegro de que están aquí y a todos los que son nuevos en Honduras, gracias por estar ahí con nosotros. Estamos hoy en el capítulo 2 de Malaquías y les quiero decir que el mensaje de hoy, Dios va a hablar como un padre a sus líderes, porque los líderes no les están enseñando bien a sus ovejas, al pueblo de Dios, que somos los hijos de Dios. Entonces Dios entra como padre en esta escena y corrige a sus líderes, corrige a los que están alimentando al pueblo de Dios, porque no los están alimentando bien. Y entonces les quiero dar ya de antemano decir que este mensaje va a estar un poquito fuerte. Es el capítulo que más le he temido a enseñar a la iglesia, porque en el versículo 3 van a ver que Dios habla con una expresión bien fuerte. Entonces vamos a orar antes de entrar al mensaje y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Señor, gracias te damos por este momento que tú nos has dado a cada uno de nosotros aquí en Canadá, en Chile, en Honduras y por todos lados, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas y tú eres fiel y no nos dejas en la ignorancia. En este momento yo te pido que tu palabra haga el efecto que necesita hacer para que nosotros podamos ser cambiados a tu imagen, Señor. Ayúdanos, fórmanos, Señor. Edifícanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Amén. Hoy vamos a ver el capítulo 2 de Malaquías y solo vamos a ver versículos 1 al 9. Ya la próxima semana vamos a terminar el capítulo 2. Y me gusta este estudio, esta serie, porque vamos de versículo en versículo por medio de todo el libro de Malaquías. Y este libro es un libro bien interesante que si no hubiera sido por la dirección del Señor, yo nunca hubiera abierto este libro para enseñarlo a la iglesia. Pero el Señor es soberano y es bueno y Él le habla a los que lo buscan de corazón. Entonces vamos a empezar, capítulo 2, versículo 1 dice: escuchen ustedes, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Entonces lo que tenemos que ver es que Dios siempre empieza con el liderazgo, porque todo sube o cae por medio del liderazgo. Y esto ha sido una convicción que yo he tenido desde chiquito, de que el liderazgo es tan importante en nuestras vidas, porque todo puede subir o aumentar y crecer, o todo puede caer por medio del liderazgo. Los padres son líderes en un hogar. Los padres son líderes en un hogar y pueden determinar tanto en la vida de sus hijos cuando ya los hijos están grandes. Pero todo depende cómo los padres avanzan en el territorio del corazón de sus hijos, si de verdad los están dirigiendo, si de verdad están tomando el papel de líder en la vida de sus hijos. Por ejemplo, en mi vida, mi mamá siempre me puso en lo que es las lecciones de música. ¿Cómo se dice? ¿Lessons? Clases. Pues sí, clases. Lecciones. Mi mamá siempre me puso en clases de música y a mí no me gustaba ir a las clases de guitarra los miércoles, porque aprender a tocar guitarra significaba que uno tenía que aprender a hacer cosas que no le eran natural a uno. Entonces, las posiciones de los dedos, la forma que esas posiciones molestan la muñeca, también los callos que se forman. Antes de formar callos, se te hacen burbujas de agua en el dedo. ¿Cómo es que se llaman? Ampollas, así, ampollas. Se te forman unas ampollas horribles y molestan los dedos y tú te las puedes puyar para que salga lo que es el líquido que está en la ampolla y piensas que eso es la parte que va a mejorar la ampolla, pero la verdad es que eso es lo que te empeora la ampolla, porque después el próximo miércoles tienes que ir de nuevo a apretar esas cuerdas de metal o de nylon, como se dicen aquí, y te molesta más porque ahora ya tienes rota la piel. Y todo eso es bien inconfortable. No es confortable. Pero mi mamá, aunque ella miraba que era inconfortable para mí, ella siempre me empujaba.
yo le llamaba a veces a mi abuela los miércoles antes de irme a las clases de guitarra y le decía, abuela, vení a pegarle a mi mamá. Yo no quiero ir a la guitarra. Y lo que hacía mi mamá me decía, pues te compro un McDonald's, una hamburguesa. Y eso funcionaba por un rato, pero después ya la hamburguesa no encajaba el dolor que yo sufría en las clases de guitarra. Pero mi mamá siempre me empujaba a ir y aunque yo no supiera que esto me iba a ayudar y por eso es que yo lloraba o le decía que no quería ir, ella determinó eso en mi vida. Ella fue líder en mi vida y determinó de que yo iba a aprender a tocar guitarra, que yo iba a aprender a tocar el piano, que iba a aprender a tocar la batería, que yo iba a aprender a ir a la escuela para hablar francés. Todos los vecinos míos solo estaban en la escuela inglés y yo era uno de los pocos que estaba en la inmersión francés. Y yo siempre le decía a mi mamá, pero yo quiero ser como los demás, le decía. Yo no quiero ir a la escuela francesa, es más difícil. No puedo entender y escribir bien el francés, me cuesta el inglés y estoy olvidando el español, mudo estoy quedando, le decía. Y me costaba, pero ella dijo, no, vos vas a quedarte allí. Y por como 12 años, cada año era una petición que yo le traía a mi mamá y le decía, ¿me puedes sacar ahora? ¿Me puedes sacar ahora? Y había momentos donde mi mamá estaba así de cerca de conceder el deseo de que yo me saliera, pero ella dijo, no, yo voy a determinar una decisión en la vida de él, que aunque él no entienda ahorita cuáles van a ser los beneficios, más tarde en la vida él va a entender. Ahora que yo estoy grande, yo entiendo que la decisión que ella tomó para que yo estuviera en la escuela francés, para que yo aprendiera guitarra, y para que yo aprendiera el piano, la batería y el bajo, ahora me ayudan a poder desarrollar el ministerio que Dios me ha dado. Pero como niño nunca iba a poderme imaginar que yo iba a desarrollar este ministerio en el que estamos ahorita y que iba a enseñarle a los muchachos cómo tocar los instrumentos que ahora tocan. Entonces, por eso es importante que a veces nosotros no permitamos a los que están bajo de nuestro cuidado tomar decisiones porque el alcance de ellos es limitado. Es importante de que nosotros como líderes tomemos decisiones a veces por los que están debajo de nuestro cuidado, porque ellos no saben ni ven ni tienen la experiencia ni la sabiduría de lo que va a pasar en el futuro. Me recuerdo también otra enseñanza es cuando íbamos a las prácticas los sábados en la iglesia. Nuestra iglesia a veces tenía eventos donde invitaban a otros músicos a tocar con nuestro grupo de alabanza en nuestra congregación. Pero los otros músicos de otras iglesias eran gente ya en sus años ya de los 20, casi 20 y medio, 25, 27 años. Yo tenía 11 años, yo era un niño. Y yo los sábados me sentía intimidado cuando íbamos a practicar para estos eventos porque los músicos que estaban allí eran músicos ya muy adelantados. Y yo me sentía como un niño inseguro, porque en la escuela me hacían burla, no tenía la seguridad, no tenía muchos amigos en la escuela. Entonces yo crecí con un montón de inseguridades y meterme a un grupo de alabanza con músicos adelantados para mí era algo tan miedoso. La ansiedad se me subía al 100%. El temor se me subía al 100%. La inseguridad se me subía al 320%. Entonces, para mí era cruzar una montaña bien grande e ir a esas prácticas. Y yo le decía, no quiero ir. Y él me decía, ¿te me vas? ¿Te me vas? ¿Por qué te me vas? Me decía. Y ella tomaba esas decisiones por mí. Otra cosa que mis padres siempre me enseñaron es poner a la iglesia en prioridad. Esto es una lección que los dos de mis padres me enseñaron. Yo me recuerdo que mi papá le enseñó a una muchacha y nosotros recogíamos, le dábamos ray a la iglesia. Y una vez yo me recuerdo que la dejamos en su casa y mi papá se dio vuelta y le dijo a ella, hermana, por nada ni por nadie deje de ir a la iglesia. Y de chiquito eso se me quedó, por nada ni por nadie. ¿Qué significa eso? Todo. Mi mamá siempre nos enseñaba a que la iglesia tenía que tomar prioridad y cuando llegábamos a la iglesia no significaba que íbamos a ir a jugar al parqueo, porque cuando nosotros íbamos a la iglesia todos los niños que estaban de mi edad iban a jugar al parqueo de la iglesia, se iban a jugar al playground de la iglesia. ¿Cómo se dice playground? Al parquecito de la iglesia, o se quedaban atrás de las bancas jugando. Y yo siempre quería ir al parqueo
Cuando los niños iban al parqueo, siempre quería ir al parquecito, cuando se iban al parquecito, o siempre quería ir atrás. Pero mi mamá siempre me decía, te me quedas aquí. Y yo empezaba a llorar y los hermanos del otro lado de la congregación decían, lo está tocando el Espíritu Santo. No, era que yo estaba llorando. Yo quería ir a jugar y sentía que era una injusticia tan grande. Yo me enojaba y me frustraba con mi mamá desde chiquito, ahí sentado llorando, porque yo miraba a todos mis amigos de la escuela dominical jugando atrás, o a veces ni los miraba en el santuario porque estaban en el parqueo de la iglesia. Los padres ahí adorando al Señor, bien gracias, en el Espíritu Santo. Pero mi mamá, mi papá estaban dentro de la congregación y no me dejaban salir. A veces yo me ponía a llorar ahí adentro, pero me ponía a llorar un poco rebelde. ¿Qué es lo que hacía mi mamá? Me decía, vamos al baño, venite. Me llevaba al baño y me daba un pellizcón. Y me dice, ¿te me callas o te traigo de nuevo? Y me llevaba y yo... ok. Y aunque yo deseaba ir con todo mi corazón a jugar y sentía que lo que ellos me estaban enseñando era injusto, ahora que yo estoy grande, yo llego a entender que si ellos no hubieran inculcado esas prioridades en mi corazón, yo no estuviera aquí. Yo estuviera aquí. Yo estuviera aquí. Otra cosa que es interesante en todo esto es que mi mamá mis padres siempre nos enseñaron que la tarea, los proyectos escolares, el cansancio, el trabajo, salidas de amigos y reuniones familiares nunca fueron excusas permisibles para no ir a la casa de Dios y adorar a Dios en el tiempo designado para Él. Amén. Las tareas se pueden hacer, los proyectos escolares se tienen que hacer, el cansancio hay tiempo para descansar, el trabajo se tiene que ir a trabajar porque no vamos a crear holgazanes o haraganes. Las salidas con los amigos son buenos para disfrutar. Las reuniones familiares son importantes. Pero ¿por qué nosotros como cristianos que seguimos a Cristo queremos reemplazar el tiempo designado a Dios con estas cosas? Y ahí es donde está el problema. Y ahí está el problema con muchos padres que son malos líderes. La mayoría de los muchachos con los que yo crecí en la iglesia no están en la iglesia ni creen en Dios. Porque cuando estaban chiquitos, los padres nunca les inculcaron a ellos la prioridad de escuchar la palabra de Dios, de estar en la iglesia, aprender a cómo priorizar lo que importa más, que es Dios, su casa, su adoración. Y mucha gente dice, uno no tiene que estar en la iglesia para ser cristiano. ¿Has visto las condiciones espirituales de la gente que habla así? Te apuesto $1,000 que no tienen fruto. Los que dicen, yo no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano. Ese tipo de gente es como que un alumno de la universidad diga, yo no tengo que ir a la universidad para ser alumno. Vamos a ver qué dicen tus marcas si llevas ese tipo de costumbre. Puedes estar enrolado y tener el título, pero no vas a ser un buen estudiante. ¿Y por qué uno dice, por qué uno tiene que priorizar tanto la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como tú trates el cuerpo de Cristo es una reflexión como tú tratas a Jesús. Y por eso es que muchos de estos muchachos nunca aprendieron y ahora están fuera de la iglesia. Pero los líderes pueden determinar ciertas cosas en sus hijos. Los maestros que son líderes pueden determinar ciertas cosas en sus alumnos. Los que son dueños de negocios pueden determinar ciertas cosas en sus empleados. Los pastores, los líderes de células, todos nosotros tenemos una responsabilidad de líderes y a veces es muy importante tomar la opinión de los demás y escuchar a los que están cerca de nosotros, pero como líder nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad y es bueno escuchar, pero a veces uno tiene que determinar y no simplemente escuchar. Por eso es que Dios, cuando habla Malaquías, se dirige primero a los sacerdotes. Porque todo empieza, todo crece o todo cae por medio del liderazgo. Y esto también quiero decirle a los niños de Honduras allá. Niños. Yeah, you. All of you. Les estoy enseñando inglés, ¿ya ven? Todos ustedes niños. Quiero que se tranquilicen un poco.
es importante que cada uno de ustedes, niños, ustedes me entienden bien porque entienden el español muy bien. Aunque tengan 4, 5, 6 años, ustedes lo entienden muy bien. Cuando iba a Honduras, yo me quedaba asustado de qué maduros hablan estos niños tan chiquitos. Parecen enanos. Me hablan de la economía, están hablando un montón. Y hablan como que si fueran adultos así, de grandes, experimentados, que pueden captar. Y yo me quedé sorprendido. Los niños aquí como que desarrollan un poco menos rápido. Pero ustedes niños, quiero que escuchen algo, ¿ok? Cuando ustedes ven a la iglesia, y también padres ahí que están sentados con ustedes, y Leti en este caso, que es la que está encargada de todo lo que está pasando ahorita en la iglesia, ustedes niños tienen que entender el orden. Ahorita. No cuando tengan 13 años, o 12 años, o 15 años. ¿Para qué vamos a enseñarle a la gente cuando ya tenga 15, 18 años? La palabra de Dios dice, instruye al niño. No dijo, instruye al adolescente. Entonces yo quiero que todos los niños ahorita me queden bien ahorita en la pantalla. Y desde hoy y adelante, cada vez que ustedes vengan a Crave Church, a la iglesia Crave, se van a sentar y a escuchar. Amén. Ok, amén. Este principio es una realidad de nuestros líderes aquí en la iglesia Crave. Simplemente porque amamos las almas. Los líderes deben de dirigir a la gente donde tienen que estar, no donde ellos quieren estar. Porque muchos padres a veces tienen temor de perder la aprobación de sus hijos y se cansan. Porque ven que los hijos están un poco rebeldes y dicen, ya ni sé qué hacer con este malcriado o esta cabezona. Ya no sé qué hacer con ella. Pero les quiero decir a ustedes que ahí es cuando ustedes están siendo probados como líderes. Yo a veces, hay momentos donde algunos de mis líderes se pone un poco difícil la cosa. Pero yo soy del tipo de persona que digo, no. Yo no me voy a dejar presionar por algo que yo sé que está incorrecto. Y no voy a temer decir lo que tengo que decir. Y en 8 años nunca he castigado, nunca he puesto en disciplina a nadie hasta ahora. En 8 años de esta congregación, hasta hoy pongo a 2 personas en disciplina por primera vez. Y cuando yo pongo a la gente en disciplina, no es que le voy a decir, te sientes y no puedes servir, como que si eso les va a disciplinar. Eso no disciplina nada. Ya no puedes pasar al altar. Eso no disciplina, eso no enseña nada. Pero ¿qué pasa si yo tuviera el temor? No a Dios, sino el temor de perder la aprobación. Me hiciera igual a los líderes que Dios está confrontando en Malaquías. Gente que no cuida a los que están debajo de su cuidado. Ahora, versículo 2, verse 2. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad, ya las he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Cuando dicen no han tomado a pecho, no han tomado a corazón. Escuchan, pero no obedecen. Oyen, pero no lo toman a corazón. Aquí vemos qué tan importante es el escuchar la palabra de Dios. Y el problema de nosotros es que nosotros somos tan excelentes en comunicar lo que queremos, en comunicar lo que sentimos, en comunicar lo que pensamos, pero nadie quiere callar y escuchar. Vivimos en un mundo donde la humanidad está comunicando información a cada rato y a cada instante por todos lados. Por el radio, la tele, la internet, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram. Pero nadie quiere aprender a escuchar. Y Dios está diciendo, este es el problema. El problema es que ustedes quieren hablar y comunicar. Y quieren orar. Y quieren expresar. Quieren regañar. Pero nadie quiere escuchar. Y el escuchar es honrar. Entonces por eso Dios está diciendo en este capítulo, ¿a dónde está mi honra? En otras palabras, ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué no me escuchan? Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor a ti? Esta es la pregunta que quiero que se enfoquen hoy. ¿A cuántos de nosotros Dios nos está hablando una instrucción?
¿A cuánto de nosotros nos ha comunicado una instrucción el Señor? Y la segunda pregunta es, ¿lo estás escuchando o solamente lo estás oyendo? Porque el escuchar es honrar, el oír es solo es que te pasa por encima de la cabeza. O por un oído, te sale por el otro. La verdad es que cuando Dios te habla, tú tienes dos opciones. Tomarlo de corazón o endurecer el corazón. Esas son tus dos opciones. Todos aquí el Señor les habla. Por impresión, por mensajes, por su palabra. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué es lo que te está hablando el Señor en esta época de tu vida? Y tú dices, no sé, es porque estás bien lejos, aunque estés bien metido en la iglesia. Wow. Si tú no sabes lo que el Señor te está pidiendo en este tiempo, en esta época de tu vida, es porque tú estás más lejos de lo que tú piensas, que ni lo puedes escuchar. Pero cada vez que Dios te habla, tienes dos opciones, tomarlo de corazón o endurecer el corazón. Y ahora, el Señor de los ejércitos celestiales es un título que el Señor usa. El Señor de los ejércitos celestiales es un título que el Señor usa. El Señor de los ejércitos celestiales. Significa esto, que antes que Dios te creó a ti y a mí, Él creó a seres espirituales. Estos eran los que Él creó para el servicio de Él. Entonces Dios les daba una instrucción a ellos, una palabra, y ellos tenían que escuchar, no solamente oír, escucharla, honrarla y obedecerla. Pero hubieron unos seres espirituales que cuando escucharon la palabra de Dios, ellos decidieron no obedecer. Estos seres espirituales son los que llamamos ahora demonios. Entonces tú tienes dos opciones. Cuando el Señor te habla, puedes caminar en lo angélico o en lo angelical o en lo demoníaco. Si tú no obedeces, estás caminando en lo demoníaco. Está pesado. Si tú escuchas a Dios, pero no honras su palabra y no honras lo que Él te está diciendo, no le obedeces, aunque aceptes que Él está correcto, pero si no hay acción, tú estás traficando en lo demoníaco. Lo más importante de tu honra a Dios depende de si lo escuchas para obedecerlo o no. Ahora, ¿cómo habla el Señor? Next slide. ¿Cómo habla el Señor? Número 1, por medio de las Escrituras. Quiero que escuchen muy bien. Cuando quieres escuchar a Dios, lo primero que tú tienes que hacer es irte a la Biblia. Porque la Biblia es nuestra autoridad final. Es como decir la Corte Suprema. Cuando una Corte Suprema decide una decisión, ya no hay forma de cómo apelar eso. Es la autoridad final. La Biblia es nuestra autoridad final. La palabra de Dios es lo que diferencia entre tus emociones y su voz, tus preferencias y su voz, tus tradiciones y su voz, tus tendencias y su voz, tus deseos y su voz. Cuando uno está aprendiendo a escuchar a la voz de Dios, es muy fácil inclinarnos a nuestros deseos, nuestra cultura, nuestras tradiciones o nuestras emociones y decir, esto fue Dios el que me habló. Y por eso tenemos que conocer y saber aplicar la palabra de Dios, porque es lo que corrige nuestras tendencias. La palabra de Dios es lo único que puede separar tu voluntad con la de Dios cuando tú sientes que Él te está hablando. Entonces hay mucha gente que dice, el Señor me ha hablado que tengo que hacer A, B y C. Pero es interesante que hay mucha gente nueva que está entrando en los caminos de Dios, que está diciendo que el Señor les está hablando y nunca abren la Biblia. Hay muchos neófitos, ¿sí se dice, verdad? Neófitos, fetuses, baby Christians, new converts. Any other synonyms? Hay muchos cristianos nuevos, bebés espirituales, que entran a la iglesia, se emocionan y empiezan a seguir a Dios. Y no hay problema con eso. Yo me alegro cuando los cristianos nuevos se emocionan con Dios. Pero entiende que esa emoción se te va a bajar un día. Es normal.
Y después vas a andar diciendo, ¿y qué se hizo Dios? Es que no se ha ido, solo que la emoción de tu luna de miel con Él ha terminado. Es normal, tienes que aprender a no depender de tus sentimientos. Pero lo que pasa y lo que he visto bien interesante en estos días es que yo soy una persona que cuando el Señor me habla, yo digo, el Señor me ha hablado y me ha dicho esto, pero yo soy una persona que cuando dice eso, de verdad es porque el Señor me ha hablado. Yo tengo como más de 20 y pico de años de estar en el Evangelio. Tengo 8 años de estar pastoreando esta iglesia. He dirigido antes de esta iglesia, pero 8 años en esta iglesia. Y hasta hoy, yo ahora me puedo parar aquí firme y decir, el Señor me ha hablado y esto es lo que Él me dijo, con seguridad. Pero yo anteriormente siempre he dicho, yo siento que el Señor me está dirigiendo o siento que el Señor me está diciendo. Nunca afirmaba que era Dios. Hasta ahora que yo he aprendido. Entonces yo tengo más de 20 años de estar en el Evangelio. Tengo casi una década de estar pastoreando. Y ahora veo a un neófito que viene aquí, tiene 20 días de haberse arrepentido de darle la vida a Cristo y me dice, el Señor me está hablando. Entonces, para mí es interesante de que gente nueva, porque escucha al pastor decir, el Señor me habló, ahora ellos andan diciendo, el Señor me habló. Bueno, la verdad es que el Señor les ha hablado. Y lo peor de estos tipos de cristianos nuevos es que están basando todo lo que están diciendo en sus emociones, en sus tradiciones, sus preferencias, sus tendencias, en lo que ellos se inclinan, lo llaman Dios, pero nunca abren la Biblia y estoy casi seguro que ni tienen posesión de una Biblia. Ni la han comprado. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tú puedes decir que Dios te habló, afirmar que Dios te habló si tú no estás familiarizado, no conoces la palabra de Dios? Antes en los días bíblicos del Viejo Testamento, si tú decías Dios me habló y Dios no te había hablado, te pedreaban en el parqueo de la iglesia. Te mataban porque eso era castigado por la muerte, decir que Dios me habló. Y ahora tenemos un montón de gente diciendo, el Señor me dijo que tú eres mi esposo. Toda sierva anda buscando a su príncipe azul. Y tú le preguntas, ¿cómo te lo dijo? Por un sueño. Pero ¿y la palabra? Nada con la palabra. Nada con la palabra. Tú ves el carácter de Él y ves el carácter de lo que Dios te está pidiendo con lo que te tienes que casar y conyugar. La palabra dice que tiene que ser santo, que tiene que ser un hombre de carácter, que tiene que haber amor, tiene que ser un montón de cosas. ¿Y qué es lo que Él es? Lo opuesto de lo que la palabra te dice. Pero como tus emociones y tus hormonas están subidas, tú dices, el Señor me dijo, es este, ¿ve? Es este siervo. Este siervo, por fe, es siervo. No es cristiano, no es salvo, pero dices, yo lo voy a salvar. Y decimos, el Señor me habló. Y tienes 3 meses de haberte convertido a Cristo. No puedes decir que fue Dios el que te habló si tú no conoces las Escrituras. Si tú quieres escuchar a Dios, tienes que empezar por las Escrituras. Entonces, si tú sientes que Dios te habló o te habla, pon esa palabra o impresión a prueba por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo es la segunda forma que el Señor habla de muchas? Solo escogí 3 porque por el tiempo. Número 2, por consejeros sabios. Consejeros sabios. Ahora escuchen esto. Estas son las personas que conocen a Dios, conocen la palabra de Dios y te conocen en verdad a ti. Nosotros llamamos a los consejeros sabios a los que nos van a dar un sí cada vez que nosotros tenemos una idea tonta. Ese es el consejero sabio porque yo soy sabio, él es sabio también. Si me dice que sí, él es sabio porque estamos en un mismo sentido, gloria a Dios. Pero un consejero sabio de verdad es alguien que conoce a Dios. No tiene solamente 3 meses de haberse convertido o de estar metido en la iglesia por 50 años, pero es religioso. Eso tampoco es alguien que conoce a Dios. Alguien que conoce a Dios tiene frutos. Su carácter es lo que describe la palabra de Dios. Alguien que es un consejero sabio conoce a Dios, pero también conoce la palabra de Dios. Y es alguien que te conoce a ti. Alguien que no te va a engañar, que cuando estás mal te va a decir, estás mal. Alguien que te conoce porque sabe tus tendencias, sabe cuáles son los hábitos malos que tú tienes. Entonces él te puede decir, ya vi que vos andás con chava, tras otra chava.
Confía en mí, vos no estás enamorado ahorita. Ese no fue Dios. Porque tenés un patrón malo. Estos son consejeros sabios que el Señor nos pone en la vida porque hay momentos que necesitamos el consejo de alguien porque tal vez estamos caminando mal. La tercera manera que Dios nos habla es por medio de la paz. Digan la paz. A veces nosotros estamos haciendo lo que no parece ser sentido, pero hay paz. O viceversa. A veces estamos haciendo lo que hace sentido, pero no hay paz. Es Dios. Es Dios. Dios nos habla con la paz. Y la pregunta que nos sigue es, entonces, ¿por qué no escuchamos a Dios? Dios nos habla, pero la pregunta es, next slide, ¿por qué no escuchamos a Dios? Y número 1, porque estamos distraídos. You were supposed to just put the title first and then point 1. Good job. Número 1 es porque estamos distraídos. A veces no escuchamos a Dios porque estamos distraídos y nuestra mente está bien ocupada. ¿Y cuántos sabemos que esa distracción que tenemos se llama el celular? No, pero hay unos hermanos que son especiales, no necesitan nada para distraerse. Se distraen con el aire. ¡Wow! Se pierden, se van. Están aquí, pero no están. Y hay un montón de gente así. Especialmente ahorita durante nuestra época donde nuestra atención se está minimizando por tanto contenido que vemos en el celular. Los científicos están pero atemorizados con nosotros, con algunos de nosotros. Porque dicen, esto no se puede quedar fijo en la cosa por más de 30 segundos. Después de 30 segundos ya está ido. Entonces todos los videos que están en Facebook tienen que ser menos de 1 minuto. Porque ya nosotros, esta generación, ya no se puede concentrar. Es una realidad que parece chiste, pero es cierta. Ese celular nosotros nos mantiene así, ¿ve? Estamos viendo la iglesia en línea a veces, ni no la estamos viendo. Estamos así, ¿ve? Con el dedo, ¿ve? Dándole ahí, ejercitando. O estamos ahí en el WhatsApp, mensajeando a saber a quién. O estamos texteando, abrimos la ventana del texto, después nos vamos al culto en línea, la experiencia en línea, después abrimos la ventana del Instagram y después regresamos a la experiencia en línea, después abrimos la ventana del Facebook y después nos metemos de regreso a la experiencia en línea. ¿Qué es el problema de nosotros? ¿Por qué no escuchamos de parte de Dios? ¿Por qué no lo escuchamos? Simple, estamos distraídos. Amén. Otras veces es un trabajo. A veces estamos no distraídos por el celular. Digan celular. Esa manzana mordida atrás que usted carga lleva un mensaje profundo, hermano. A veces no estamos distraídos por el teléfono. A veces estamos distraídos por un trabajo. Porque hay gente que no le gusta estar quieta. Siempre se tiene que estar moviendo. Tiene un tic nervioso tremendo. Que no se puede quedar quieta. Entonces, a veces Dios está en una parte de la vida de la persona, del ser humano, donde Dios quiere que uno esté quieto, en silencio, para que Él pueda hablar. Y ya al momento que Dios te va a hablar, te levantas y buscas otro trabajo. Porque te quieres sentir bien. De que estás avanzando en algo. O ya le vas a servir aquí a un hermano, o le vas a servir a otra persona, o te levantas a hacer algo aquí para tú sentirte bien. En inglés los llamamos overachievers. Gente que se quiere sentir útil para sentirse mejor. Y es precisamente a veces en el momento que Dios nos va a hablar que nosotros nos levantamos. Pero para otras personas no es el celular, ni un trabajo, ni una obra, sino que es una persona. Una persona está tomando tu mente por completo. Y aunque Dios te esté hablando y gritando, tu mente está distraída y ocupada. Y por eso no escuchas ni puedes obedecer.
no es que Dios no te esté hablando, no es que Dios no te esté dando la salida, no es que Dios no te esté dando el consejo, no es que Dios no te esté dando la dirección, no es que Dios no te esté dando la clave que tú necesitas para salir de donde estás. Tu problema es que tu mente está ocupada. Es una persona, estás distraído. Número 2, ¿por qué no escuchamos a Dios? Ignoramos. Esto es cuando escogemos decir, ya sé lo que me van a decir. Entonces decidimos ignorarlo. Es que nosotros sabemos, cuando tenemos un consejero sabio que viene de parte de Dios, a veces nos podemos estar muriendo, nos podemos estar ahogando en un problema, pero decidimos no llamar y pedir ayuda porque decimos, ya sé lo que me van a decir y no lo quiero escuchar. ¿Cuál es el problema? Estás ignorando. Número 3, interrogamos. Esto es cuando Dios quiere comunicarnos una corrección con amor. Pero nosotros le respondemos con, ¿y tú a dónde estabas? ¿Y por qué tú no hiciste esto? ¿Y por qué tú hiciste aquello? Revertimos el papel que nos toca. Ponemos a Dios abajo y nos ponemos a nosotros como Dios. A veces Dios nos quiere corregir. A veces Dios nos quiere dar algo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? No aceptamos la corrección. Y empezamos a interrogar. Esto es consejería matrimonial. De gratis. You're welcome. A veces la gente en la iglesia, cuando un líder lo quiere corregir, ¿qué es lo primero que hace la persona cuando no le gusta la corrección? Empiezan a interrogar. Ya, pero ¿y tú por qué aquí? ¿Y tú por qué? Es que no estamos hablando de mí. Hoy no me tocó a mí, hoy te tocó a ti. Y tú puedes tomar la decisión de ser humilde y escuchar la corrección, o puedes ser altivo y empezar a interrogar y ponerte encima cuando te tiene y te toca estar por debajo. Ok, número 4, racionalizamos. Esto es cuando apreciamos la palabra de Dios. Le decimos amén a su palabra, pero por alguna razón pensamos que somos la excepción a la regla y que lo que Dios está hablando no se nos aplica a nosotros. Esto pasa cuando las parejas están casados en los ojos y delante de los ojos de Dios. ¿Han escuchado parejas que no están casadas? Y dicen, yo puedo tener relaciones sexuales con mi novia o con mi novio porque estamos casados delante de los ojos de Dios. Yo le he visto los ojos de Dios, están rojos, con fuego. Él no está probando eso para nada. Entonces nosotros decimos, el predicador está predicando y dice, hay que vivir en santidad, amén. Hay que amar a nuestro prójimo, amén. Pero ya cuando toca el pecado, él dice, amén, pero eso no es para mí. Porque yo soy la excepción de la regla. Lo que Dios está hablándole a todos ustedes está bien, hombre. Que les hable, reciban. Pero yo soy la excepción. Yo puedo seguir con lo que yo quiero. Número 5, elegimos. Aquí es cuando escogemos a escuchar solamente las partes convenientes y confortables de la palabra de Dios que nos convienen. Esto es esencialmente desobediencia que no toma corazón la palabra de Dios, sino que en vez endurece el corazón. Hay gente que dice, esa parte de la palabra me gusta. Una vez más. Vamos a repetir de nuevo. Okay. Hay muchas personas que dicen, esta parte de la palabra me gusta, pero esta ya no. Esta sí la aplico a mi vida. Que su bondad y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero ya aquí en Santiago capítulo 4 que nos arrepentamos porque tenemos un corazón que no es leal y está dividido entre Dios y el mundo. Eso ya no me gusta. Purifiquen sus manos, pecadores, porque son hipócritas. Eso ya no me gusta. Pero Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí sí lo tomo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En Eclesiastés, todo lo que tú encuentres con tus manos, hazlo con todas tus fuerzas. Eso está abierto a interpretación. Got him. Entonces, ¿qué te está hablando el Señor ahorita? ¿Estás escuchando solamente oyendo?
¿Lo estás tomando a corazón o estás endureciendo el corazón? Dios te ama, pero si no lo escuchas, te vas a lastimar. Y si Él te está llamando a obedecer, es porque no quiere que estés enfermo ni enferma, sino quiere que tú estés en salud. Gloria a Dios. Ok, estos son los dos primeros versos, hermanos. Ahorita vamos al más difícil de todos. Versículo 3. Ok, pónganse el cinturón. Versículo 3, verse 3. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el excremento de los animales que sacrifican en sus festivales, y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol, que es el excremento, el pupú, pues. Si no entendían qué era el excremento, significa pupú. Puse, poo, traducirlo en español, en Google, y dijo caca. Ok. Ahora, eso no fue lo que dije yo, eso fue lo que dijo Google. El Google. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo, ok, les voy a restregar, los voy a castigar y les voy a restregar todo el pupú de los animales de sus sacrificios. Se los voy a restregar a ustedes en la cara. Wow. Ahora, para mí, esto es una parte difícil de predicar, especialmente cuando uno quiere que la iglesia crezca. Y aquí es donde todos... Y aquí es donde todos los que desean ser predicadores, aquí es donde ese deseo se muere. Porque estos son momentos y versículos bien difíciles, pero voy a tratar, por la gracia de Dios, de explicárselos de una manera que los puedan entender y también haga el impacto que Dios quiso. No va a ser tan fuerte como Dios lo quiso, porque no sé cómo hacer eso. Solamente Dios tiene esa autoridad de decirlo de una manera bien fuerte, pero voy a tratar de explicarlo lo más ¿cómo se dice? Palatable. Ok, lo más fácil para que ustedes se lo puedan tragar, pues. Así lo voy a hacer. Antes sacrificaban a los animales y era mandato de que todo lo de por dentro, las tripas y todo eso, y el excremento, que es el pupú o la caca, todo lo de por dentro y el excremento del animal tenía que ser quemado. Y era requisito que se tenía que quemar afuera de la ciudad. Es como cuando uno va a pescar. Todos los que pescan saben esto, que cuando tú pescas el pescado no te lo comes de un solo. Lo tienes que limpiar, lo tienes que cortar, lo tienes que sacar todo lo de adentro, limpiarle todo lo de sus entrañas y tener que limpiar todo el pupú, ¿verdad? Uno lo tiene que sacar y después se lo puede comer. Pero ¿qué pasa cuando los desperdicios de los animales que se debían quemar fuera de la ciudad se convertían en la ofrenda que le traían a Dios? Dios se molestó de una manera bien fuerte. En el versículo 3 les está básicamente diciendo: ustedes me están echando excremento en la cara. ¿Les gustaría que revirtiera el papel y se las echaran las suyas? Esto es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel por medio de Malaquías. La verdad es, muchas veces nosotros le echamos a Dios en la cara lo que nunca nos gustaría a nosotros que nos echaran. Te quiero preguntar algo. En el año 2020, cuando todo se cayó, ¿verdad? Por medio de esta pandemia, ¿qué le ofreciste tú a Dios? ¿Qué le ofrecieron ustedes a Dios? Cuando tú entrabas a adorarlo, ¿qué le ofrecías? ¿Cuál era tu ofrenda? De hecho, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes no ofrendaron al Señor? No el dinero, sino su alabanza, adoración y su honor. A veces nosotros le estamos dando al Señor lo que nosotros nunca nos gustaría que nos dieran a nosotros. Por ejemplo, si yo estoy casado y tengo a mi esposa, a mí no me gustaría que mi esposa, solamente porque tuvo un día malo en el trabajo, venga y se las desquite conmigo. Y si lo hace por una semana, horrible. Pero imagínense todo un año. A veces nosotros tenemos un mal día, una mala temporada en la vida. Y nosotros permitimos que esa mala temporada, ese mal día, dicte nuestra adoración a Dios.
Ya vienes a la iglesia con la cara parada. Y algunos de ustedes ni quieren venir a la iglesia porque están desinflados, cansados. O estoy ocupado, ocupada. Mi pregunta es, si tus seres queridos te trataran a ti como tú tratas a Dios, ¿cómo te sentirías? Wow. ¿Le estás dedicando al Señor el tiempo que Él merece? Le estás dedicando más de lo que Él merece. Y la verdad es que tú nunca le vas a poder dar lo que Dios de verdad merece, aunque le des toda tu vida. Pero algunos de nosotros ni le damos ni un pedacito de nuestra vida a Dios. Wow. Pero el otro problema era que las enseñanzas de los líderes estaban ofreciéndole, las enseñanzas que los líderes le estaban ofreciendo al pueblo eran enseñanzas de caca. Era puro excremento espiritual. Wow. Los líderes no estaban enseñando la verdadera palabra de Dios y estaban enseñando pura religión. Y el pueblo de Dios empezó a enfermar espiritualmente. ¿Qué pasa si yo tengo un niño y mi niño está recién nacido y en vez de darle leche o fórmula para que él crezca y le entre el calcio a sus huesitos, le empiece a dar yo barras de chocolate con Coca-Cola? Algunos de ustedes viven así, pero... No, pero en serio, ok. ¿Qué pasaría con mi recién nacido, verdad? Si yo le empezara a dar chocolate y Coca-Cola en la pacha, ¿se enfermara o no? Sí. Esto es lo que estaban haciendo los líderes y por eso es que Dios intervino. Porque no les estaban enseñando la verdadera palabra de Dios, la pura doctrina de Dios. Estaban enseñándole al pueblo a ser religiosos. Con tal que tú llegas a la iglesia, estás bien. Con tal de que tú traigas tu sacrificio, estás bien. ¿Pero qué clase de sacrificio? ¿Estaba conectado el sacrificio con tu corazón o no? ¿Entras a la iglesia a sentarte a escuchar o entras a la iglesia a servir y a dar? Porque ahora nosotros, los hispanos, mayormente los hispanos, no se ofendan, yo soy hispano también, tengo el derecho de decirlo. Los hispanos pensamos que solamente con venir a la iglesia estamos cumpliendo un acto tremendo de adoración. Mira, la verdad es esto, que si tú vienes es para tu edificación. Dios no necesita que tú entres a la iglesia. Dios no necesita que tú estés aquí en la iglesia tampoco. Ahora, si la iglesia es para que nosotros nos fortalezcamos, para que nosotros entremos en una relación más profunda con Dios, ¿qué de afuera de la iglesia estás haciendo? Porque los profetas, los sacerdotes, los líderes de Malaquías, le estaban enseñando a la gente, lo único que tienen que hacer es venirse a sentar y escuchar. No oren en la casa. No dejen su pecado. No paren de dormir con él o con ella. No se preocupen si están aquí y no se concentran. Pueden estar totalmente desconcentrados aquí, pero si están aquí, ya cumplieron. Traigan sus hijos, sí, tráiganlos a la iglesia, pero si ellos están jugando allá atrás, está bien, no se preocupen. Si están en el parqueo de la iglesia, también está bien. Si van al parquecito, también está bien. No se preocupen. Con tal que ustedes vengan aquí a la iglesia, le ofrezcan las entrañas y el pupú del Señor, están bien. Eso es lo que estaban haciendo. La enseñanza parecía ser buena por encima, pero no tenía sustancia que crecía el pueblo. No había nutrimiento, así se dice, ¿verdad? Nutrición. Señor, Dios, ayúdame. No tenía nada de nutrición. Era puro excremento espiritual. Y como Dios no ve solo la apariencia, Él mira el corazón. Lo que encontró en los líderes fue una ausencia de amor, de cuidado y de corrección. Y lo que encontró fue corrupción. Por eso yo quiero tener mucho cuidado con lo que nosotros predicamos aquí. Porque yo entiendo que el Señor está viendo mi corazón y Él sabe por qué yo hago lo que estoy haciendo. Él sabe si yo lo estoy haciendo solamente por cumplir con el paso o por de verdad si yo quiero invertir en las vidas de los que están escuchando la palabra de Dios. Porque yo soy un sacerdote que tiene que dar el pan de Dios. Yo manejo el pan de Dios, que es la palabra de Él. Y como yo lo hago, Dios está viendo. Por eso es que también no permito que cualquiera venga a predicar aquí lo que se le pegue la gana. Por eso ustedes no ven mucha gente que predica aquí, porque yo quiero tener cuidado a quién yo pongo. Tengo que ver fruto en sus vidas. Antes de que ellos estén aquí, tengo que ver frutos. Muchas iglesias, un montón de iglesias, a cualquier
cabezón ponen a predicar aquí? A cualquiera. Solamente porque se pudo tirar 3 versículos así como metralladora. Dice, este sabe. Les hace falta aquí, ¿ve? La inteligencia. Pero ¿por qué yo tengo cuidado con el altar? ¿Por qué yo tengo cuidado y me preparo con lo que les voy a dar? Porque yo entiendo mi responsabilidad. No es de solamente salir del compromiso. No es tampoco para que me admiren y ustedes se sientan necesitados de mí. Porque muchos, también hay líderes que, y esto es normal en los líderes, ¿verdad? Pero hay que madurar fuera de esas cosas. Que los líderes se sienten, a veces empiezan con unas inmadureces, y una de esas inmadureces de liderazgo en las etapas primarias de los líderes es sentirse ser necesitado. Y nosotros como líderes tenemos que crecer fuera de eso. Porque si tú lo haces porque te sientes necesitado, ya estás mal. Ya tú no lo haces por ellos. Lo haces por sentirte bien tú. Y Dios no quiere que tú nunca tomes el lugar de Él. Entonces todos los líderes allá en Honduras que van a ser líderes en el nombre de Jesús, hay muchos líderes ahí. Ustedes tienen que tener cuidado de no entrar en el liderazgo solo porque los vean. Porque ustedes me ven a mí y dicen, qué bonito predica ese muchacho. Y qué tan joven. Y qué tan sabio. Y oh my gosh, cómo habla la palabra de Dios. Yo quiero ser así. ¿Cuál es el problema de ustedes? Que a veces ustedes solo se están fijando en la apariencia. Porque eso es lo que estaba pasando aquí en Malaquías. Por encima estaban bien. Estaban llegando a la iglesia. Estaban trayendo sus sacrificios. Pero Dios estaba viendo más de la apariencia. Dios estaba viendo con qué corazón lo estaban haciendo. Y Él lo que encontró fue corrupción. La corrupción es cuando algo no está en su forma natural o en su diseño original. Fue corrompido. Nuestro diseño como líderes es de alimentar a la gente con el pan de Dios, que es la palabra. Ver que ellos crezcan y no darles simplemente lo que ellos quieren comer. Porque si yo tengo un niño, ¿qué es lo que él va a querer comer todo el tiempo? McDonald's, helados, chocolates, Coca-Cola, ice cream. ¿Y qué va a pasar? Se van a poner todos obesos. Se van a poner todos diabéticos. Se van a enfermar porque tanta azúcar, ¿verdad? Que uno le mete al cuerpo. Es horrible eso. Don't drink bubble tea. Entonces nosotros aquí como líderes tenemos que tomar decisiones. Y ahora le quiero decir algo al pueblo. No se enojen. No se enojen cuando sus líderes les digan la verdad. Versículo 4, verse 4. Entonces sabrán que les he dado este mandato, a fin de que continúe mi pacto con Leví. Díganlo juntos. Con Leví. Yeah. L-E-V-I. Leví. Dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿quién fue Leví? Leví fue el primer sacerdote. Y Dios hizo un pacto con Leví. Y lo que Dios está diciendo aquí es, yo todavía quiero guardar y honrar ese pacto. Dios quiere guardar las bendiciones para ti. No se me duerman, ¿ok? Despiertes un poco. Leví fue el primer sacerdote. De Leví salieron todos los sacerdotes que Dios está ahorita corrigiendo. Dios dice, yo hice un pacto con Leví y yo quiero guardar ese pacto con él. Dios te está diciendo a ti, yo tengo bendiciones contigo y yo quiero guardar esas bendiciones contigo. Versículo 5. Mi pacto con él, ¿quién es él? ¿Quién es él? Leví. Dígalo, hermana, en nombre de Jesús. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Leví. Ok, gloria a Dios. Oh my God, I got 2 of you now. Ok. Mi pacto con él, ¿quién es él? Leví. Era de vida y paz. ¿De qué era el pacto? De vida y paz. ¿Cuántos quieren vida? Amén. Espero que sí. ¿Cuántos quieren paz? Amén. All right. Dios dice, mi pacto era con Leví y este pacto era de vida y de paz. Y se las di. ¿Qué les dio? Vida y paz. Ok, estamos leyendo con entendimiento. Gloria a Dios. Era también de temor. Y él me temió. Aquí está el temor de Jehová. Wow. Y mostró ante mí profunda reverencia. ¿Quién mostró profunda reverencia? Leví.
All right. En su boca, ¿la boca de quién? Levi. ¿Ah? En su boca. ¿Quién es su boca? ¿La boca de quién estamos hablando aquí? Ah, están inseguros, ¿verdad? De Leví. Díganlo 1, 2, 3. ¿De quién es? Leví. En su boca había instrucción fidedigna. En sus labios no se encontraba perversidad. Ahora en día, los pastores son buenos para hablar santidad aquí en el púlpito, pero fuera del púlpito hablan un montón de perversidades. En paz y rectitud caminó conmigo. Y mire esto, léanlo todos juntos conmigo. 1, 2, 3. Y apartó del pecado a muchos. Okay, ya casi termino. En 10 minutos terminamos. Entonces Leví fue un líder que era fiel. Tenía temor de Dios. Y como resultado, nunca le enseñó mal al pueblo de Dios. Y eso hizo que muchos se apartaran del pecado. Es tan importante amar la verdad, aunque la verdad vaya en contra de nosotros o nuestras preferencias. Digan amén. Lo voy a leer una vez más si no lo captaron. Es tan importante amar la verdad, aunque la verdad vaya en contra de nosotros o nuestras preferencias. Leví nunca se apartó del mal, siempre habló la verdad y por eso hubo un buen resultado. Muchos se apartaron del pecado. ¿Sabe por qué hay muchos perdidos dentro de la iglesia? Porque nadie está hablando la verdad. ¿Y sabe por qué también muchos están perdidos dentro de la iglesia? Porque hay gente que habla la verdad, pero los que tienen que recibirla no la quieren recibir. Por eso, ustedes no pueden castigar a los que les hablan la verdad. Tampoco los pueden ignorar. Porque a mucha gente le gusta ignorar a los que les dicen la verdad. Le mandan un mensaje y ya no lo abren. Porque dicen, ya sé lo que me va a decir. Tenemos una pregunta, pero conocemos la opinión del que tenemos a la par y decimos, si le digo y le comento, ya sé lo que me va a decir. Mejor no le digo nada. No castiguen a los que les hablan la verdad. Muchos de ustedes, mucha gente, castigan a los que les aman y reciben los besos de los enemigos. Eso es lo que el proverbio dice. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Y eso es una realidad. Ahora, no digan solo amén aquí, ¿ok? Díganlo por medio de sus celulares. Cuando reciben el mensaje de que lleguen a la oración, díganme amén allí. All right, Malaquías 2, versículo 7, verse 7. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría. ¿Qué significa atesorar? Le ponen valor a la sabiduría. Y de su boca, los hombres, ¿qué? Instrucción. En otras palabras, la gente busca ¿el qué? La instrucción. Aquí pega bien con Proverbios 27, que es lo que acabamos de leer, porque debemos amar la instrucción. Debemos amar la verdad, aunque nos duela, y en vez de buscar lo que queremos escuchar, nos debemos de apegar a la instrucción. En otras palabras, debemos ser educables y receptivos. Amén, amén, amén. Muchos de nosotros nos gusta comunicar y mandar y hablar y exhortar y predicar y enseñar y corregir y regañar, pero nunca somos educables. Nadie nos puede dar una educación porque nosotros somos los que sabemos todo, ¿verdad? ¿Sabe quién fue así? Satanás. Satanás nunca fue educable. Nadie lo pudo educar a él. Y aunque Dios tiene la habilidad de hacerlo, Dios nunca se mete a la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Le dio, tienes dos opciones. O sos educable y te sometes o te saco. ¿Y qué es lo que hizo ese ineducable? No, ¿qué hizo el ineducable? Refiriéndome a Satanás. Decidió no recibir. Nosotros tenemos que ser como nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Jesús. Jesús fue manso, humilde. Satanás, el anticristo, no son mansos y humildes. Entonces ustedes tienen que ser educables. Digan educables. Receptivos. Todos los que dijeron gloria a Dios. Los que no, pues. All right, versículo 7. Verse 7, one more time.
Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría y de su boca los hombres buscan instrucción. Next part. Porque es mensajero del Señor Todopoderoso. ¿Quién es el mensajero? No, hermanos. Una vez más. Ok. Cuando lean, entiendan a leer, ¿ok? Ok, escuchen, ok. Esto se aprende, se tiene que aprender. Ok, versículo 7, verse 7. Los labios de un atesoran sabiduría y de su boca los hombres buscan instrucción porque es mensajero del Señor Todopoderoso. ¿Quién es el mensajero? Ok, bueno, verse 8. Pero ustedes se han desviado del camino y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto de Leví, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 9, el último versículo. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley. Ahora, para ir y explicar todo esto, lo voy a hacer bien rápido, en un resumen. Lo voy a leer, quiero que escuchen. Aquí el Señor está diciendo, empezaste a dar tus palabras, no las mías. Tus instrucciones, no las mías. Tus consejos, no los míos. Cambiaste mi mensaje. Dios nos llama a nosotros mensajeros. Pero un mensajero no es un editor. Un mensajero no cambia el mensaje de Dios. ¿Y qué es lo que pasa entre nosotros? Nosotros a veces, como creyentes, cambiamos el mensaje. Como creyentes que tienen el temor de Dios, no podemos cambiar y editar el mensaje de Dios para que encaje en las preferencias de los demás, de nuestras tradiciones o de nuestras preferencias. Dígame. Editar su palabra significa cambiar. Es una deshonra completa a Dios porque Dios toma su palabra en serio. Esto también significa, están escuchando, ¿verdad? Esto también significa que cuando Él te habla a ti, tú no puedes editar su palabra hacia ti para que coincida con tu deseo. Entonces, el editar y cambiar su palabra no solo se aplica cuando debes hablarla a los demás, se aplica a lo que nosotros debemos recibir también. Amén, amén. La última pregunta es, ¿qué es lo que Dios te está hablando? ¿Vas a escucharlo para tomarlo de corazón o vas a endurecer tu corazón? Cada uno de ustedes, en este momento, Dios les está hablando algo. Pero la pregunta no es si lo estás oyendo. La pregunta es, ¿vas a escuchar? ¿Lo vas a tomar a pecho, a corazón? Porque tienes dos opciones, lo angélico o lo demoníaco. Tienes dos opciones. Tomarlo de corazón o endurecer tu corazón. La instrucción que Él te está dando ahorita en esta temporada de tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con ella? Quiero terminar por diciendo que le he estado pidiendo al Señor dirección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la habla hispana? Cuando fui a mi sabático, le estaba pidiendo al Señor qué es lo que hacemos con la iglesia después que regrese de mi sabático, el segundo que tuve hace poco. Y el Señor solo me dijo oración. Solo oración. Fue lo único que escuché. Y le dije al Señor, pero ¿y la estructura? No necesitas estructuras. Ahorita lo que necesitas es oración. Pero ¿cómo vamos a sostener todo con este COVID y la pandemia? La oración. Pero la oración. Y entre esas oraciones le estaba pidiendo, porque estaba orando por la rama habla inglés. Cuando estaba pidiéndole por la rama habla hispana me sentí un poco perdido. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? Y le he estado pidiendo y puse a mis líderes a orar para que el Señor nos diera dirección. Y el Señor, siento que Él me habló hoy. Y me dijo, oración. Entonces eso es lo que vamos a hacer. De ahora en adelante, esta rama hispana, aquí en Vancouver y en Honduras, de ahora en adelante, por un tiempo específico, no sé hasta cuándo, hasta que el Señor me haga sentir, vamos a orar media hora antes de cada experiencia. Amén. Todos allá en Honduras. Todos allá en Honduras van a tener que empezar
a orar. Yo sé que no estoy ahí para dirigirlos. Leti, yo sé que usted no ha recibido el entrenamiento que tal vez algunos de mis líderes aquí lo han recibido, pero yo sé y tengo confianza en el Espíritu Santo que Él la va a dirigir a usted. Amén. Muchos de allá en Honduras, yo sé que ustedes nunca han tenido un culto o una experiencia de oración. Nunca han visto una tampoco. Pero lo bueno de la oración es que solo se habla con Dios. Yo voy a mandar una lista de las cosas que yo quiero que ustedes oren. Y la rama hispana de aquí, Vancouver, y la rama de Honduras van a orar al mismo tiempo por las mismas cosas. Amén. 30 minutos antes de cada experiencia vamos a orar de ahora en adelante. Y si se necesitan poner las alabanzas en pausa, podemos poner las alabanzas en pausa, y en vez de tener alabanzas en las experiencias de Honduras, vamos a tener oración. Quiero que todo el mundo llegue. Y Leti, quiero que usted se asegure de que cuando la gente ya deje de asistir al principio de la experiencia porque solo quieren llegar al mensaje, que usted diga algo. Y además, yo creo que con que yo lo esté diciendo ahorita a ustedes es suficiente para que entiendan que ustedes tienen que orar. Les voy a explicar algo de la oración a ustedes en Honduras. Es difícil al principio. La carne no quiere. Es como un chicle pegado en el pavimento en un día de verano bien caliente. Esta chuleta fuerte no quiere la oración. Pero lo vamos a tener que hacer porque el Señor me ha hablado. Y yo tengo dos opciones. O lo tomo de corazón o endurezco mi corazón. Si nosotros queremos ver la victoria en nuestra iglesia, vamos a tener que hacer lo que Él nos esté pidiendo. Amén. Yo deseo ir a Honduras para irlos a dirigir en persona y darles entrenamiento. Pero se han cerrado las fronteras. No puedo salir de aquí. Pero, primeramente Dios, se van a abrir. Y cuando se abran, voy para allá. Amén. Voy a ver parte de mi equipo. Que vamos a ministrar la alabanza de una manera poderosa. Amén. Y vamos a tener un evento bien grande. Vamos a rentar un buen salón ahí. Y vamos a promoverlo muy bien por las redes sociales para que lleguen unas 400, 500 personas. Vamos a tener una campaña de unos 3, 4 días ahí con nuestro grupo de alabanza de aquí. Lo vamos a llevar para allá con nuestro grupo de la media, los que graban. Los vamos a llevar para allá. Vamos a hacer unos videos bien bonitos. Vamos a buscar un salón bien bonito. Ya me imagino, Leti, ya desde ahorita usted va a empezar a buscar el video, ese salón sin que le diga nada. Es que Leti se mueve así. Ustedes tienen que conocer a Leti. Leti, la vamos a mandar a traer un día de estos en el nombre de Jesús para que usted dé el testimonio de cómo Dios la usó a usted allá. Amén. Pero, hermanos, vamos a tener que hacer lo que el Señor nos está diciendo. Y eso es la oración. Sí. Gloria a Dios. Media hora antes de cada experiencia, quiero que todo el mundo llegue temprano. Si me estoy dando cuenta que están llegando tarde, voy a tener que hacer una predicación acerca de la puntualidad. Y eso nos va a quitar más tiempo, pero ni modo. No lleguen tarde. Lleguen a la hora que es. Si la experiencia allá es a las 6, a las 5 o a las 7, lleguen 10, 15 minutos antes. Lleguen a poner sillas. Lleguen a hacer la atmósfera. Necesitamos aprender. Entonces, media hora antes. Y a mí me gusta orar con la alabanza, música de alabanza en el fondo, música de adoración en el fondo. Pueden poner música de adoración en el fondo, pero no se enfoquen en la alabanza. Enfóquense en la lista que les voy a mandar para orar. Amén. Eso es lo que el Señor me está hablando a mí. Es mi responsabilidad y mi convicción honrarlo a Él, no solamente por oírlo, pero por escucharlo. Yeah. Tomarlo a corazón y obedecer con mis manos. Amén. Voy a orar por ustedes, vamos a orar todos y vamos a despedir. Gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado. Gracias por tu palabra. Te damos honra y te damos gloria. Bendecimos tu amado nombre, Señor. Gracias por este momento que tú nos has dado. En el nombre de Jesús decimos amén. 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 Un aplauso fuerte, hermanos.